Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca seguir hablando de fútbol. Yo sé que es un día complicado, ¿no? Porque el Madrid ha perdido el día de ayer y probablemente ha tirado la liga a la basura. Pero en fin, yo creo que hay que seguir hablando de fútbol. Pero esta vez no quiero hablar de noticias, ¿no? Quiero hacer un análisis, ¿no? De por qué el Madrid está tan mal. Y también criticar bastante a esta gente que es creadora de contenido, ¿no? Y que habla o dice unas estupideces prácticamente, y al final te das cuenta de que el dinero sigue siendo algo que domina sus vidas, ¿no? Y que al final estas personas lo único que están haciendo es cobrar en YouTube y que básicamente tienen una opinión muy sesgada de las cosas. Y partamos por ese tema, ¿no? Porque al final creo que ambas cosas están unidas, ¿no? Y que al final, mira, yo ayer he visto varios videos, ¿no? En relación a muchos temas, el tema de Lucas Vázquez, que al final hay muchos creadores de contenidos como el Vikingo Blanco, como Quillo Barrios, dándole bastante duro al Lucas Vázquez, ¿no? Y diciendo que el problema es Lucas Vázquez, que la banda derecha es un colador, que Lucas Vázquez es un nefasto, que prácticamente Ancelotti tiene la culpa por ponerlo en la banda derecha. Y yo me pregunto a veces y no sé, o sea, intento comprender a esta gente y al final es que sí, es que tienen razón. Lucas Vázquez es un puto coladero, Lucas Vázquez es malísimo. Porque no es lateral, es un extremo derecho reconvertido a lateral. Todos lo sabemos, es un jugador que cumple, pero que no sirve para ser lateral derecho. Y todos lo sabemos. Sabemos que el Madrid tiene un problema en la banda derecha porque no tenemos lateral y tampoco tenemos extremo. Y tampoco tenemos un interior por la zona derecha que cubra las falencias de Lucas Vázquez. Creo que hay muchas cosas de qué hablar en ese sentido y me parece un poco injusto cargarle toda la culpa a Lucas Vázquez como si Lucas Vázquez fuera el mal de los males, ¿no? Al final es como si fuese el diablo, como si fuese una entidad negativa prácticamente en el Real Madrid. Y a mí me parece que esta gente se va por la vía fácil, porque al final, ¿qué es lo que pasa? Que Quillo Barrios es un tipo que de fútbol no tiene idea, no sabe absolutamente nada, igual que el Vikingo Blanco. Son dos personas que se dedican a cobrar. Ese es el tema con estas personas. Y al final yo creo que tienen como una especie de noción muy alejada de la realidad. Porque al final yo creo que si tú sabes de fútbol y realmente entiendes cuál es el problema del Real Madrid, deberías cargarla contra el entrenador y deberías cargarla contra el mediocampo. Porque ayer escuché por ahí, ¿no? Específicamente en el video de Quillo Barrios y el del Vikingo Blanco, ¿no? Que decían que Isco caía por izquierda, que todos los equipos saben que el Madrid tiene un hoyo en la banda derecha y todos se centran en atacar por la banda derecha, ¿no? O la banda izquierda del equipo contrario, ¿no? Y que todo el peligro viene por esa zona. Puede que sea cierto, pero ¿sabes tú que al final Isco el día de ayer jamás recibió un balón por la banda izquierda? Isco, todos los balones que recibía, los recibía en el centro. Se entiende, ¿no? Ahora es culpa de Lucas Vázquez no estar ahí haciendo marca, ¿no? En el mediocentro para que Isco no reciba un balón. Es culpa de Lucas Vázquez que todos los balones le lleguen a Isco sin ningún tipo de esfuerzo. Esa es la pregunta que yo me hago. Porque al final, ¿de qué mierda sirve que esté Modric, que esté el Chocomaní en el centro del campo, o Brahim en este caso, ¿no? También, porque también estuvo el día de ayer, si al final no aportan en nada? ¿De qué me sirve tener a Rodrigo regateándose al aire? Porque Rodrigo es un jugador que regatea, que se da 20 vueltas y no genera absolutamente nada, y que al final no sirve de nada porque no baja. ¿De qué me sirve tener a Rodrigo por la banda derecha si es un jugador ineficiente en ataque y también ineficiente en defensa? Entonces la pregunta debe ser, ¿por qué le llega tan fácil la pelota a Isco? ¿Cómo es posible que Isco reciba y no en la banda? Porque Isco no recibió en la banda, Isco recibía en la zona central, ojo ahí, y que además, por eso me pregunto yo, ¿cómo es posible que le llegue tan fácil el balón a Isco? Porque a Isco no le debería llegar el balón tan fácil. Isco debería tener marca y no la tiene. No puede ser que Lucas Vázquez tenga que marcar a Isco y deje totalmente mal cuidada la banda derecha. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces la culpa es de Lucas Vázquez, obviamente que no. El problema que tiene el Real Madrid viene pasando desde hace mucho tiempo, desde el principio de la temporada, ¿no? Y está en el mediocampo. Hay jugadores que no están en un buen nivel.
Tenemos a Luka Modric, que ayer se arrastró por la cancha, y tengo que escuchar comentarios como los de Quillo Barrios diciendo: es que Modric con 80 años se sacrificó como un crío de 15. ¿Se entiende a lo que voy? Es que hay que escuchar unos comentarios imbéciles, porque hay que decirlo de esta manera, cuando ayer Modric se arrastró por la cancha, no era capaz de sacar la pelota desde atrás, le caían 2 jugadores y se enredaba solo, y perdía balones. Y nadie criticó absolutamente nada de Modric, que jugó un partido horrible. Tampoco escuché nada, por ejemplo, del tema del Tchouaméni. A pesar de que el Tchouaméni ayer no jugó mal, fue el mejor en el mediocampo. Fue el único que intentó hacer algo. A Brahim Díaz yo no se la achaco, porque Brahim Díaz fue el mejor jugador del partido del Real Madrid y nadie lo mencionó el día de ayer. Yo no he escuchado absolutamente nada, porque Quillo Barrios, el vikingo blanco, esta gente, se queja de que Ancelotti saca a Mbappé. Es que ¿cómo vas a sacar a tu hombre gol? Chío Blanco también creo que se quejó del tema. Y nadie se queja de que Ancelotti sacó en el minuto 60 a Brahim Díaz, que venía siendo el único jugador a nivel ofensivo que estaba creando peligro. Y lo sacó. ¿Por qué? Porque resulta que Brahim Díaz no marcaba. No bajaba a hacer la cobertura. Pero fue el mejor a nivel ofensivo. ¿Qué te costaba sacar a Rodrigo y poner a Camavinga? No sé, digo yo. ¿Entiendes a lo que voy? Que aquí hay muchas cosas que no tienen sentido. Es cierto que Brahim Díaz no marcó bien el día de ayer, que no tuvo una labor defensiva efectiva, digámoslo así, pero fue el único que generó peligro. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El problema es sacar a Mbappé o es sacar a Brahim? Yo me hago esa pregunta, porque esta gente no tiene idea de lo que está hablando. Es gente que se dedica a cobrar, es gente que todos los días hace videos hablando del chiringuito. Que si J. Jordi se levantó con la pierna izquierda, que si J. Jordi se encontró a un hincha del Madrid en la esquina, que el pecholata, que los narnianos, que parece que ese es el contenido que la mayoría de los madridistas quiere consumir. Y a mí en lo personal me parece asqueroso. ¿Qué querés que te diga? Es un contenido de mierda. O sea, perdóname. Yo sé que puede ser mucho más atractivo, pero creo que en estos momentos es mucho más importante hablar del equipo. Y esta gente dice: oh, mira, el pecholata dijo esto. No, es que J. Jordi insultó al Madrid. No, es que el Lobo Churrasco. No, es que Juanma pone en su lugar a J. Jordi. No, es más importante hablar, por ejemplo, de que Fede Valverde quizás ni siquiera está disponible para el partido contra el Atlético. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, ese es el contenido basura que la gran mayoría de los madridistas consume. Y entonces esta gente, por ejemplo, ayer el vikingo blanco dice: es que yo no quiero hablar de Ancelotti, no quiero hacer un directo, porque al final después me voy a arrepentir. Es que claramente esta gente trata de cargarle toda la culpa a Lucas Vázquez porque hay regalones, ¿no? Y hay gente o jugadores, ¿no?, que son muy queridos por el madridismo, y el madridismo no te perdona si tú los tocas. Ese es el problema. Y también al técnico, ¿no? Entonces, que el vikingo blanco ayer no haya querido hacer directo es porque le afecta la monetización. Ese es el problema. Hay que decir las cosas claras, de una forma precisa y honesta. Y no venir a decir: no, es que después yo me veo en el video y digo: madre mía, ¿qué es lo que estoy diciendo? No, porque es mentira. Esta gente no quiere hacer ese tipo de contenido porque les afecta las visualizaciones. Esta gente les interesa cobrar. Ese es el problema. Viven para cobrar. No son verdaderos madridistas. Y yo no quiero repartir carnet, ¿no? Porque al final me voy a parecer a Mr. Seitan, ¿no? Voy a decir que estos son del Atlético o que son del Rayo. ¿Se entiende? No, es que a esta gente les interesa cobrar. Ese es el problema. A esta gente no les importa el equipo. Les importa la monetización. Y ese es el problema. Y por eso desvían la atención. Y como tienen tanta llegada, es mucho más fácil echarle la culpa a Lucas Vázquez que decir que el problema ayer fue Modric, que el problema ayer fue el Tchouaméni y Brahim Díaz en el sentido defensivo. Y que al final también fue Rodrigo y también fue Vinicius y Mbappé. Pero a Brahim yo se la perdono porque fue el único que hizo algo. ¿Se entiende? Fue el mejor jugador a nivel ofensivo. Y hay que decirlo. Y nadie lo dijo el día de ayer. Entonces eso es lo que me molesta. El Madrid viene toda la temporada jugando fatal en el mediocampo. Fede Valverde es un puto muerto. Que sí, que tiene partidos buenos y partidos malos. Que es un jugador que lo da todo. Exactamente, es un jugador a nivel físico bastante exuberante, ¿no? Y que es capaz de arreglar sus cagadas, ¿no? Simplemente corriendo. Pero es un jugador inerte en el mediocampo. Que no sabe administrar el balón. Que no saca nunca el balón de atrás. Es que mira, yo te lo voy a plasmar
plasmar de la siguiente forma. La tiene Rüdiger, se la pasa al Tchouaméni, el Tchouaméni la devuelve para atrás. Se la pasa, por ejemplo, digamos que está Raúl Asensio, se la pasa a Asensio otra vez. Asensio se la toca a Modric, Modric se da 20 vueltas, se la toca a Rüdiger. Rüdiger se la toca a Lucas Vázquez, Lucas Vázquez se la pasa a Valverde, Valverde otra vez se la toca a Rüdiger, Rüdiger la abre con Mendy, Mendy se la toca a Vinicius, Vinicius se la pasa a Bellingham, Bellingham otra vez al Tchouaméni, o se la toca a Rüdiger y otra vez, y Rüdiger después se la toca a Courtois, Courtois tira el pelotazo y esa es la estrategia del Madrid. ¿Te das cuenta? Y si no es Courtois el que despeja el balón, es Rüdiger o es Raúl Asensio y un pelotazo, ¿no? Y al final, por esa razón, Vinicius tiene que tirarse por el centro, porque no le llega ningún balón con ventaja. Todos los balones son sin ventaja. Imagínate, el Madrid está contragolpeando, se la tiran al Tchouaméni, el Tchouaméni en vez de acelerar el juego hacia adelante para salir al contragolpe, se la toca a Lucas Vázquez y Lucas Vázquez ve que no puede hacer nada, para atrás otra vez. Y el equipo completo, oponente básicamente, o el equipo oponente completo, ya se ha replegado. Y al final el contragolpe termina en nada. Ese es el problema que tiene el Madrid. Que el Madrid no tiene mediocampo, que Fede Valverde es nefasto, que Fede Valverde no sabe administrar el balón, que no sabe jugar en el mediocampo, que no sabe ni siquiera hacer un cambio de orientación. Por favor, ¿se entiende? Y yo entiendo que esta gente no se quiere meter con Fede Valverde. Entiendo que esta gente, los monetizadores les vamos a decir, ¿no? Los monetizadores no se quieren meter con ninguno de estos jugadores porque son los regalones del madridismo. Y meterse con ellos es meterse con su monetización. Ganan menos, perciben menos y eso a ellos les duele. Es lo que realmente les duele. A esta gente no les importa si el Madrid pierde o gana. Lo que les importa es si ganan más visualizaciones o menos visualizaciones. Ese es el problema. Y que el Madrid pierda, a ellos les da menos visualizaciones. Y si critican a los que no tienen que criticar, menos todavía. ¿Se entiende? Ese es el problema que existe con esta gente. Están como los científicos, ¿no? Que les envían a hacer una investigación sobre el buen uso, por ejemplo, de la radiación y que la radiación es buena para la salud. Y al final esta gente trabaja para quien les paga, ¿no? Y como esta gente vive del Madrid, vive a raíz de lo que pasa con el equipo, básicamente. Y saben a quién tienen que criticar y a quién no. Su opinión está bastante sesgada, porque el problema del Madrid es el mediocampo. Y yo te acabo de definir cuál es el problema del Madrid. La toca a Rüdiger, se la pasa al Tchouaméni, el Tchouaméni se la devuelve a Rüdiger, Rüdiger se la toca a Lucas Vázquez se la toca a Raúl Asensio se la toca al Tchouaméni, el Tchouaméni se la toca a Luka Modric, se da 20 vueltas para tocársela de nuevo a Rüdiger, Rüdiger se la pasa a Bellingham, Bellingham la controla mal, se la devuelve a Rüdiger, Rüdiger pelotazo y ese es el estilo del Real Madrid. El Real Madrid el año pasado, o la temporada anterior, o temporadas anteriores, el Madrid se la pasaba a Toni Kroos se la pasaba inmediatamente a Vinicius, después se la tocaban de nuevo a Toni Kroos hacía un cambio de orientación, le caía a Carvajal por derecha, Carvajal se la tocaba a Rodrigo hacía una pared con Carvajal llegaba al área, tiraba un centro, o simplemente la tocaba atrás, Rodrigo hacía un cambio de orientación, la agarraba a Vinicius, pum pum, la agarraba a Bellingham para adentro. Eso era el Madrid el año pasado, o la temporada anterior. Esta temporada es eso, es darse 500 vueltas en el mediocampo para que Rüdiger o Courtois tiren un pelotazo. Es que ese es el problema que tiene el Madrid. Ese es el problema, y no es solamente a nivel de creación, porque ni Modric ni esta gente es capaz de cortar jugadas. O sea, Fede Valverde se le destaca que da absolutamente todo, pero Fede Valverde es un analfabeto futbolísticamente hablando. Porque es un tipo que arregla todo con el físico, pero no es inteligente. Es un jugador poco talentoso a nivel futbolístico. Y eso al final le termina pesando. ¿Por qué? Porque Fede Valverde tiene que arreglarlo todo con el físico. Las cosas como son. Y al final eso permite que Fede Valverde posicionalmente no sea bueno. Que no se posicione bien en el mediocampo. Que no sea capaz de salir de una presión alta. Entonces ese es el verdadero problema que tiene el Madrid, que el Madrid no tiene jugadores que sean capaces de recuperar balones, es decir, el único jugador en el Madrid o los dos únicos jugadores que recuperan balón y que por lo menos tienen un riesgo son Ceballos y Camavinga. ¿Por qué? Porque Camavinga es cierto que se equivoca bastante, pero Camavinga es el mejor jugador a nivel defensivo que tenemos en estos momentos y es el único jugador en el mediocampo que intenta hacer algo diferente, es el único jugador que arriesga los pases.
Porque la mayoría, incluyendo Ceballos, tienen miedo a cagarla. Entonces prefieren tocarla atrás, todo el tiempo. Atrás y nunca hacia adelante. ¿Por qué? Porque están cagados. Ese es el problema. Y Camavinga es el único jugador que intenta hacer algo. Y también Ceballos. Ceballos, por último, la tocará hacia atrás, pero después baja a pedirla de nuevo. ¿Se entiende? Por último, Ceballos es un jugador que lo intenta. Y yo por eso lo reconozco y lo aprecio en cierta forma. Porque es el único que lo hace. El Tchoukommani también se ofrece, pero de vez en cuando. Y es ineficiente en lo que hace. Porque el Tchoukommani no es bueno. Pero tampoco la función del Tchoukommani es simplemente distribuir el juego, porque no le corresponde a él. Eso deberían hacer por parte de los interiores y no del Tchoukommani. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces ese es el verdadero problema del Real Madrid. El verdadero problema del Real Madrid está en el mediocampo, que no existe. Y todos los equipos saben que el Madrid tiene un problema en el mediocampo, y por ahí es donde realmente le hacen daño al Madrid. Y no por la banda derecha. Porque al final tú me podrás decir, no, es que Lucas Vázquez es un coladero. Y el coladero que hay en el mediocampo, ¿dónde está? Si al final, si la pelota la recibe libremente un jugador contrario, ¿de quién es la culpa? ¿De Lucas Vázquez o del mediocampo? Entonces, ese es el tema. Y eso es responsabilidad de Carlo Ancelotti. En dos situaciones concretas, ¿no? Una es que él no tiene un orden táctico, que yo lo mencioné el día de ayer, que los jugadores están totalmente esparcidos en el mediocampo. Es como que no saben dónde tienen que posicionarse y no tienen una idea clara y concreta de lo que tienen que hacer, y los jugadores están perdidos en la cancha. Y esto es culpa de Carlo Ancelotti. ¿Se entiende a lo que voy? Y la otra responsabilidad que tiene el técnico italiano es no pedir absolutamente nada. En ser un técnico que traga con lo que tiene. Que no es un técnico que molesta a Florentino Pérez. Que no le dice, no, mira, yo necesito esto o lo otro o me voy. Por último, que te despidan, pero evita el bochorno. ¿Se entiende a lo que voy? Ese es el problema que existe con Carlo Ancelotti, que es un técnico amigo de sus amigos, que ayer prefiere poner, por ejemplo, a Álava, que estaba jugando con una pierna básicamente, en vez de poner a Raúl Asensio, perdón. ¿Se entiende a lo que voy? Pero en fin, ese es el problema, y me quería desahogar un poco, porque al final leo tantas opiniones, veo tantos videos, que al final escucho una cantidad de opiniones totalmente erradas, ¿no? Dándole muy duro a Lucas Vázquez, que tenemos un colador, que con este no ganamos en el partido de Champions, que esto, que lo otro, que tiene que jugar Fede Valverde sí o sí, que lo otro, cuando el problema del Madrid no es Lucas Vázquez. El problema del Madrid es que no tenemos mediocampo. Ese es el problema. Y tampoco tenemos delantera, porque Vinicius se le ha arruinado la carrera desde el momento en el que llegó Mbappé. Porque Vinicius ha bajado mucho su nivel, y yo lo expliqué el día de ayer diciendo de que Vinicius, la única intención que tiene es que Mbappé brille, y Mbappé no es la gran cosa. Ese es el problema. Es un gran jugador, pero no es una leyenda y nunca lo va a hacer, ¿se entiende? Ese es el problema con Mbappé, que Vinicius juega para que Mbappé sea el mejor, y Mbappé no es el mejor, él es el mejor, y lo tiene que entender. Porque si vamos a depender de lo que haga Mbappé, estamos totalmente fritos esta temporada. XD, ¿no? Y también hay que escuchar opiniones, ¿no? Como el Vikingo Blanco ayer diciendo, es que yo lo dije, es que huelan a Daplete. Sí, pero tú también dijiste que si el Madrid pasaba al Barça en puntos iba a ser campeón. Entonces, ¿cuál es la opinión? La opinión es, ¿vamos a ser campeones o no vamos a ser campeones? Porque dice una cosa y después sale con otra, ¿no? Entonces, eso es el madridismo. Imagínate responsabilizar a los árbitros en el partido contra el Español, que al final, en ese partido, el Madrid le debió haber metido 5 o 6 goles al Español, que estaba colista, un equipo de mierda, que le debiste haber metido 5 o 6 goles, y que el Madrid siempre gana en Cornellá. Entonces no se puede defender. El partido contra el Patético, empataste contra un equipo que no pateó al arco, que solamente hizo un gol y de penal. Entonces, ¿de qué me estás contando, básicamente? ¿Qué me estás diciendo, no? Pero en fin, yo creo que hay muchas opiniones en el madridismo, pero yo quería dar la mía, porque me parece que esta gente, en vez de crear contenido, realmente le hace daño al Real Madrid. Porque al final están totalmente sesgados por un tema monetario, porque saben que hay jugadores que son intocables, entonces prefieren sesgar su opinión y decir que el problema es Lucas Vázquez, cuando claramente el problema no es Lucas Vázquez. ¿Lucas Vázquez es un colador? Sí, Lucas Vázquez es un colador. ¿Lucas Vázquez es malo? Es malísimo. Pero el problema no está en que Lucas Vázquez juegue o no juegue, porque es el único lateral que tenemos. El problema está en que Carlo Ancelotti no probó a los chicos de la cantera, y tenemos que tragar con Lucas Vázquez, no hay otra. El problema está
en que el medio campo es una puta basura. Y también los delanteros están jugando muy mal. Rodrigo, Vinicius y Mbappé son unos paquetes esta temporada. Yo a Vinicius lo quiero defender porque yo creo que la culpa no es de él. En el caso de Vinicius yo creo que la responsabilidad recae exclusivamente en Carlo Ancelotti, en Florentino Pérez por haber traído a un jugador capricho como Mbappé, que al final lo único que está haciendo es cagarle la carrera a Vinicius, las cosas como son. Pero en fin, yo creo que Vinicius tiene que ser un poco más rebelde, tratar de no seguir las órdenes de Carlo Ancelotti, pero no en el tema posicional. Ahí también creo que hay un error de Vinicius, que debe ser más posicional, que debe jugar por la banda izquierda y dejar de intercambiar constantemente. Se entiende a lo que voy, pero bueno, en fin, es una opinión bastante interesante de discutir, pero bueno, en fin, yo creo que hay mucha gente en el madridismo que está destruyendo realmente al Madrid porque no tienen una opinión totalmente coherente. Son gente que trabaja por un peso, esclavo de los huesos básicamente, ¿no? Y al final solamente trabajan por una recompensa y no por decir la verdad. Y la verdad es que tenemos un pésimo técnico, que no tenemos mediocampo y que si Lucas Vázquez es un colador, con mayor razón el mediocampo debería funcionar mejor.